Donald Trump ha decidido abrirse un conflicto, ni más ni menos que con el Papa de Roma. Esto, dentro de una presidencia que nos tiene acostumbrados a los exabruptos y las excepciones, es algo insólito. Nunca se había visto a un inquilino de la Casa Blanca entrar, ir a la guerra con el Papa de Roma, el vicario de Cristo en la tierra. Pero así ha sido. Hasta con esto Trump rompe el molde. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Hoy, el despacho Oval contra el Vaticano. Todo se remonta a cuando muere el Papa Francisco y el cónclave elige a un Papa de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Trump entonces aquí en la Casa Blanca, recuerdo que era Pascua, el lunes de Pascua del 2025, si tenía algún favorito entre los cardenales candidatos, porque había un nombre, el del cardenal Richard Burke, que se considera trumpista, muy abierto a el presidente de Estados Unidos, sobre todo por la defensa de unas mayores restricciones al aborto. Finalmente no fue Burke, sino que fue el cardenal Prevost, León XIV, nacido en Chicago, pero que pasó una buena parte de su trabajo pastoral en Ayacucho, en Perú. Habla español como habla inglés y se considera también un papa latinoamericano. De hecho, se consideraba una persona de confianza de Francisco. Esto explica la continuidad en las críticas a las guerras, a los conflictos, a las deportaciones, a las redadas migratorias. En realidad, León XIV ha mantenido la misma línea que los anteriores papas, solo que más cercano a lo que representaba Francisco. Ya ha sido muy crítico él, también la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, con esas redadas masivas, con las deportaciones, las separaciones familiares. Después, más adelante, con el bloqueo naval a Venezuela, con los ataques contra embarcaciones que supuestamente iban cargadas de droga en alta mar en el Caribe y en el Pacífico, y finalmente, muy crítico, con la guerra en Irán. Y ahí es cuando Trump ha estallado, ¿no? Un punto crucial es el 9 de enero. Ese día, entre la captura de Maduro, que fue el 3, después de esos ataques a las embarcaciones, y el inicio de la misión bélica en Irán, el 28 de febrero, el Papa León hace que vaya al Vaticano el cuerpo diplomático acreditado ante este, también los enviados de Estados Unidos. Y ahí, ante el cuerpo diplomático, el Papa tiene un discurso que se interpreta como una crítica abierta a Trump. El Papa viene a decir, según las informaciones que se publican luego, que la guerra nunca es la solución a problemas de calado político o diplomático. Esto sienta mal a Trump. Entonces, aquí en Washington, el subsecretario de Defensa para Política, Elbridge Colby se llama al nuncio, es decir, el enviado del Papa en Washington, al Pentágono, no a la Casa Blanca, no aquí, al Pentágono. Y ahí, el estamento militar y el enviado del Papa tienen una conversación que, según las versiones que se han publicado, es más o menos tensa, y en la que Colby, el subsecretario de Defensa, saca a relucir el papado de Aviñón. El papado de Aviñón, siglo XIV, el Papa es obligado a ir desde Roma hasta Aviñón. Se traslada allí, creo que hay unos 7 papas que viven en Francia, supeditados en realidad a la potencia mundial de la época, la potencia francesa, la corona del rey de Francia. Esto acaba en el famoso cisma de Occidente y divisiones, llega a haber 2 papas, luego hay 3 papas, bueno, un cirio, que al final pues se soluciona con la vuelta del Papa al Vaticano, a Roma, etcétera, etcétera. Pero sacar a relucir este episodio es bastante llamativo, sobre todo por parte de la superpotencia de hoy en día, que es Estados Unidos, con un enviado del Papa, que el Papa sea estadounidense. Después de publicar esto, la Casa Blanca ha negado que hubiera tensión, el Pentágono también, desde el Vaticano se ha negado que hubiera cualquier tipo de reproche, que era una conversación de buena fe, etcétera, etcétera. Nos han intentado decir durante un par de días que no hay ningún problema con el Vaticano, pero Trump, como suele hacer, se ha encargado de negar todo esto. ¿Por qué? Porque el domingo pasado nos íbamos a la cama aquí en Washington con un mensaje de estos larguísimos de Trump, en el que abiertamente insultaba al Papa de Roma. Le decía que es débil en crimen, que está defendiendo a delincuentes por oponerse a las políticas de Trump en Venezuela y en Irán, que no es un gran fanático del Papa y, sobre todo, Trump le dice al Papa que tendría que estarle agradecido porque si eligieron a este Papa
no es por la voluntad divina en el cónclave, etcétera, no, es por Trump. Trump parece haber comprado una versión que se popularizó en círculos trumpistas del llamado movimiento MAGA, de que el cónclave había elegido a un papa de Estados Unidos para que se llevara bien con Trump, porque era una forma de hablar con Trump y tener intermediación con él. De hecho, el hermano del papa, Luis Prevost, es trumpista. Y el Trump, desde luego, ya lo ha invitado aquí, se ha hecho fotos con él y lo ha paseado por ahí diciendo, bueno, es que el hermano del Papa es fan mío. Pero parece ser que el Papa no es fan de nadie, más que de Dios. Quiero decir, que el Papa simplemente ha mantenido la doctrina de la Iglesia Católica, que es que la guerra no es buena, que las separaciones familiares no son buenas, que la devolución de migrantes en caliente es negativa, que la separación familiar es negativa, que los inmigrantes tienen derecho a un trato digno como todos los demás, mientras la Iglesia ha sido elogiosa de Trump con algunos cambios que ha hecho, sobre todo la mayoría católica, por cierto, conservadora en el Tribunal Supremo, que en el 2022, gracias a Trump, permitió revertir una ley del aborto que era de las más permisivas del mundo. Permitía el aborto hasta la viabilidad del feto, interpretándose de una forma bastante laxa eso de la viabilidad del feto, y autorizando a lo largo de la jurisprudencia de esa ley, que se llama Roe versus Wade, desde el 73 hasta el 22, unos 60 millones de abortos, según algunos análisis de organizaciones opuestas al aborto aquí en Estados Unidos. El Papa y el Vaticano, es decir, la Conferencia Episcopal aquí, ha mantenido su línea de siempre, pero parece ser que a Trump eso no le vale. Le vale simplemente fans de él, gente que le aplauda incluso dentro de la iglesia, y esto es problemático, ¿no? A mí esto me ha hecho recordar, es bastante interesante, un viaje que hice a Ellis Island en Nueva York, y es muy interesante ver cómo los primeros inmigrantes de las oleadas católicas aquí se enfrentaban a muchos prejuicios que parecen que están volviendo a aflorar un poco, ¿no? Es decir, cuando vinieron en el siglo XIX los italianos e irlandeses, que fueron las grandes emigraciones católicas aquí, los protestantes se movilizaron en contra de ellos porque pensaban que un católico tendría una doble lealtad a las instituciones estadounidenses, a la Constitución, a la presidencia, a los poderes de Estados Unidos y al Papa de Roma. Y los primeros folletos del Ku Klux Klan en el siglo XIX van dirigidos en contra de los católicos, van dirigidos a denunciar esto, van dirigidos a denunciar que los católicos merecían ser perseguidos y expulsados de Estados Unidos por esta supuesta doble lealtad. De hecho, se pintaba al Papa como un tirano que aspiraba a controlar Estados Unidos enviando a los católicos desde Irlanda y desde Italia. Bastante llamativo. Bueno, ahora hay muchos católicos aquí. Ha habido dos presidentes católicos, Kennedy en los años 60, pero Biden hasta hace nada. Ahora hay un vicepresidente católico, J.D. Vance, un secretario de Estado católico, Marco Rubio, la primera dama es católica. Pero claro, parece ser que Trump quiere que todos ellos, y el Papa incluso, sean primero leales a él y a la presidencia y a las prioridades de la administración, y después al credo y a sus convicciones morales, ¿no? Y esto es lo que ha provocado este choque religioso. Y lo más llamativo es que durante este enfrentamiento y este mensaje que Trump envía el domingo por la noche, sigue tuiteando, compartiendo mensajes en redes sociales, en Truth Social durante toda la noche, y finalmente publica una imagen de él vestido de Jesucristo atendiendo a un señor enfermo que se supone que es Estados Unidos. Esto ya provoca una indignación generalizada entre muchos religiosos, también protestantes, que le exigen al presidente que rectifique, que esto no está bien, que esto ha sido ir un paso más allá de lo tolerable y aceptable. Hay que recordar también este meme de Trump, justo antes del cónclave, en el que, de broma, se viste a sí mismo de papa cuando había rumores de que podía haber un papa estadounidense, que lo hubo, pero no era obviamente Donald Trump. A diferencia de aquel otro caso, en esta ocasión, la de él vestido como Jesucristo, Trump sí rectifica. Y este mismo lunes, aquí en la Casa Blanca, borra el mensaje. Aquí está el antes y el después. Trump atiende a la prensa unos minutos después, viene una señora a traerle McDonald's, que esa es otra historia, y Trump es preguntado por las críticas al Papa y por qué había borrado, y dice que es que se confundió, era ya tarde, era tarde de verdad, no debería estar tuiteando, compartiendo mensajes en redes tan tarde, y dijo que pensaba que estaba vestido de médico, no de Jesucristo. Bueno, esto habrá quien lo crea, yo lo pongo en duda, no sé exactamente cuánto
se parece a un médico esta imagen. Yo creo que se ve claramente que es Jesucristo, pero bueno, Trump dice eso y lo borra, que es una admisión de que ha cometido un error. Lo más lejos que va a llegar Trump. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So it's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. En fin, queda aquí esta tregua entre los poderes religiosos y el presidente. ¿Sigue manteniéndose eso de que Trump puede hacer cualquier cosa que sus bases se lo van a perdonar? Él dijo aquello famoso de que sería capaz de ir a la Quinta Avenida y ponerse a disparar, lo dijo en la campaña del 2015, y aún así se le perdonaría, sus bases le perdonarían, le seguirían votando. Hasta ahora ha sido verdad. Quienes son partidarios de Trump han estado con él hasta el final. Pero otro tipo de votantes, los independientes, gente más joven, gente religiosa, católicos, empiezan a flaquear, sobre todo por el precio de las cosas, la inflación, el precio de los coches sigue alto, ahora el precio del carburante. Bueno, lo veremos en las elecciones de medio mandato de noviembre, donde es posible que Trump pierda terreno y pierda el control del Capitolio. Lo que está claro es que depende de todos los grupos y los católicos han votado mayoritariamente siempre a Trump. Cuando se ha presentado ha obtenido la mayoría del voto católico, incluso con un presidente candidato católico como era Joe Biden. Son ya 70 millones de católicos los que hay aquí, muchos de ellos inmigrantes hispanos que han traído su catolicismo de sus países de origen aquí, y también muchos conversos, como el vicepresidente Vance. Es un grupo que va creciendo y que tradicionalmente ha votado republicano aquí, aunque no es un grupo monolítico. Ha habido grietas y en estas elecciones parciales que ya se acercan podríamos ver cambios que hagan a los republicanos perder terreno. Yo creo que esto explica también que Trump haya querido rectificar, al menos con esta imagen, aunque mantenga sus críticas al Papa. Muy importante, y una de las partes de discordia, yo creo también, es que Trump había invitado, no sabemos si a nivel muy directo había sido un acercamiento diplomático entre la segunda fila, a que estuviera aquí en la Casa Blanca, en Estados Unidos, en la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra el 4 de julio. Va a haber grandes fastos, va a haber grandes celebraciones, pero el Papa ha dicho que no. El Papa, de nuevo nacido en Chicago, va a pasar ese 4 de julio, ¿dónde? En Lampedusa, en la isla donde se ha vivido ese gran drama de la inmigración en Europa. Y va a estar allí, como estuvo ya allí en alguna ocasión el Papa Francisco, y eso para el Vaticano es un gran mensaje, es un mensaje potente. Yo creo que eso también es uno de los puntos de discordia que ha hecho que Trump actúe como suele actuar, golpeando muy duro, aunque en esta ocasión parece que no le ha salido tan bien como él pensaba. Esto es todo. Gracias por acompañarme esta semana en mi informe.